Y es momento de nuestra entrevista del día y hablaremos sobre una enfermedad que se le conoce de la actualidad. Ponga mucha atención, si usted pasa mucho tiempo en la computadora o en fin, siente que le duele esta parte de la muñeca, tenga cuidado porque puede tratarse del síndrome del túnel carpiano. Pero para ello nos acompaña el traumatólogo Manuel Martínez, qué gusto tenerlo por acá, doctor. Definitivamente se le dice que es la enfermedad de la actualidad, de la nueva era. ¿A qué se debe este síndrome del túnel carpiano o qué es este síndrome? Bueno, el síndrome del túnel carpiano no es más que un conjunto de síntomas que se asocian a la compresión del nervio mediano en la muñeca. El túnel del carpo es un pasadizo estrecho que queda en la base de la mano y los ligamentos, es rígido, y ahí tenemos el pasadizo de los tendones flexores y la compresión del nervio. La compresión tiene la incidencia de que afecta la circulación del nervio, llevando posteriormente a su edema o hinchazón y su degeneración progresiva hasta llevar completamente a una degeneración axonal, o sea, muerte de las células nerviosas y pérdida de función del nervio. Podría decirse entonces que es como presionar o dejar prácticamente sin movimiento este nervio. Esto es lo que genera el dolor. ¿Por qué se dice que es la enfermedad del oficinista? Aunque los expertos sí lo han relacionado, pero no han determinado que es una causa real este síndrome. Efectivamente, desde los años 90 se viene esta controversia entre la relación laboral y este síndrome. Es bien aceptado que posiciones de muñeca en flexión o extensión completa aumentan la presión en el túnel carpiano y eso aumenta la compresión. Ahora ya se sabe de que la compresión no solo puede ser a nivel de la muñeca, sino a múltiples niveles como el codo o en la región cervical. Es decir, el dolor puede llegar a abarcar todo el antebrazo. Puede llegar a abarcar, pero también a ese nivel se puede compresionar el antebrazo. Entonces, actividades de oficina que comprometan posiciones forzadas de la muñeca, el codo y la columna cervical nos van a dar síntomas irradiados a todo el brazo. Pero eso no solo causa daño a los nervios, sino inflamación de los músculos circundantes. Entonces tenemos cuadros de desequilibrios musculares y neurológicos. Lo que sí se acepta en la actualidad es trabajos que se exponen a la vibración o que demandan mucho el trabajo físico del trabajador, si están asociados y contribuyen a agravar, pero todavía está en debate si el trabajo realmente es una causa directa. Lo que se acepta es que solo contribuye, ¿verdad? Claro, y es precisamente muchas personas dicen que incluso la posición del mouse en la computadora puede generar este dolor. Las personas que trabajan directamente con los dedos y que la mayor manipulación pues es con la muñeca y repetimos, los dedos. Pero también hay otro malestar. Traumatólogos están atendiendo en la actualidad. La tendinitis o bursitis también está asociado a esto. ¿Qué significa esto? La tendinitis es la inflamación de los tendones y la bursitis es inflamación de las bursas, o sea, bolsitas de líquido que están a la par de los tendones, que se usan como amortiguadores. Lo que se acepta es que el engrosamiento de los tendones a nivel de la muñeca pueden comprimir el nervio mediano y darnos un dolor irradiado hasta arriba del codo. Es decir, que se refleja. Se refleja. Sin embargo, también hay estudios que apoyan la doble lesión, es decir, cuando tenemos inflamaciones de las estructuras de la columna cervical, puede haber dos localizaciones del dolor. Y esto también cuando es bilateral, eso es bien importante, saber si solo es una mano o son las dos manos, porque ahí tenemos fuerte asociación que el problema viene de la columna cervical. Entonces, el cirujano tiene que estar alerta a este tipo de síndromes, porque pueden haber casos que son operados y no respondan a la cirugía. ¿Cuáles son entonces los principales síntomas? Y esto para que las mamás y de los adolescentes que tienden a quejarse mucho de este malestar, pongan atención y saber de que puede ser cualquier dolor de alguna manipulación o definitivamente ya se trata de un síndrome del túnel carpiano que está generando mayores problemas. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, los principales síntomas son las parestesias, o sea, sensaciones anormales de la sensibilidad. Principalmente es decir, que se quedan dormidos se los quedan dedos, dormidos, principalmente en del dedo pulgar, índice, dedo medio y parte del dedo anular.
así como dolor en la eminencia tenar, o sea, la base del Esta pulgar. parte de acá. Y en casos más severos ya tenemos atrofia de toda la musculatura de la región tenar de la mano, contribuyendo a la función del paciente, ¿verdad? Es decir, ya no pueden manipular mucho, han Exacto. perdido casi la movilidad. Ya se compromete su actividad laboral. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Se recomienda primero inmovilizar, pero ¿hay algo más? Sí, siempre ha tenido controversia en los tratamientos. Siempre se aboga por el tratamiento conservador inicialmente con las férulas y están las infiltraciones con esteroides. En cuanto a las férulas, se recomiendan las férulas de uso nocturno en posición neutra. Las prefabricadas vienen a 30 grados de flexión. ¿Qué son las férulas, perdone, doctor? Las férulas son elementos rígidos para Como mantener decir un yeso un que tienen inmovilizador. exacto, un inmovilizador. Entonces, dichas férulas, las que vienen prefabricadas, vienen a 30 grados de flexión, que es la posición normal de la muñeca, pero esta posición contribuye a elevar la presión del túnel que siga carpiano. doliendo. Entonces recomiendan en posición neutra, o sea, plana, uso nocturno nada más, porque vamos a inmovilizar la muñeca en una posición no funcional. Esto es lo que más ha dado resultado. Las infiltraciones no están exentas de complicaciones por peligro de inyectar directo el nervio con las sustancias. Y la fisioterapia ha demostrado realmente bajar la incidencia de cirugías. Y obviamente cuando falla todo lo anterior, se recomienda la descompresión por medio de cirugía del nervio. El último punto es llegar entonces a la cirugía y ya observar qué es lo que tiene y hacer la composición, por decir, manual, ya ustedes quirúrgicamente pues poder tratar ese túnel carpiano. La mayor incidencia es en personas adultas, obviamente si se está asociando con el trabajo de oficina, pero hay niños que lo están presentando. Sí, más que todo por el uso de la computadora, uso de malas posturas a la hora del estudio. También existe... Los videojuegos también pueden generar esto, porque es así, y hay niños que pasan horas frente al televisor conectados con el videojuego. Sí, de eso también se ha hablado bastante. Más que todo, no solo se asocia al túnel del carpo, sino a problemas tendinosos de los pulgares. Sin embargo, hay una predisposición genética que se habla, pero todavía hay estudios que no lo han confirmado a su totalidad. Entonces, hay factores como la obesidad, la diabetes, la enfermedad de la tiroides, el tabaquismo, el alcoholismo, son factores que sí están fuertemente asociados al túnel del carpo por tener toxicidad e inflamación en el nervio. Entonces, estos son los elementos que habría que enfocarse en prevención y promoción en salud, que es el primer nivel de la salud pública. Medidas de prevención, porque siempre se habla de medidas correctivas, es decir, cuando ya tenemos la enfermedad, pero en casa podemos evitar, incluso las personas en oficina, tomar nota y empezar con pequeños tips. ¿Cuáles podrían ser esas medidas de prevención? Bueno, las primero es buscar una ergonomía, o sea, una comodidad a la hora del trabajo, usar protectores en el teclado, protectores de la muñeca en el mouse de la computadora. Claro, que son las que tienen una burbuja, la burbuja de utilizarse. Gel. Usar una silla con la espalda recta, no tener posiciones forzadas. Eso es importante. En el trabajo tener periodos de relajamiento o recesos adecuados para permitir la oxigenación y el relajamiento muscular. Hacer ejercicio físico, ya que eso nos va a permitir oxigenar nuestro cuerpo y liberar toxinas, beber bastante agua pura. Y lo más importante es la consulta temprana de los síntomas, que es el segundo nivel de atención. Cuando tengamos síntomas de parestesias, adormecimientos, es mejor consultar al profesional, ya que cuando ya hay complicaciones ya es muy difícil tratar y los resultados ya no son iguales, ¿verdad? Y es que no le damos la atención debida y dice, ay, me duele la muñeca, no sé dónde me lastimé, y estamos con desinflamatorios, en fin, con pastillas que pueden aliviar pues temporalmente ese dolor. Exacto. Y no le estamos dando la importancia hasta que hay que llegar con serios dolores con los especialistas. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, el traumatólogo Manuel Martínez. Hablamos de la enfermedad de la nueva era del túnel carpiano. Por favor, si usted siente molestias en el antebrazo, precisamente en la muñeca,
y que pues usted está expuesto a varias horas de labor en oficina, póngale mucha atención, puede ser de que el túnel carpiano le esté afectando. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.